Mientras que tenemos su hermanito gemelo, blanco y chiquito. Y cuando ustedes ven que algún médico en la consulta o en la emergencia hace este tipo de ecografías, ¿no? ¿Saben qué ecografías son estas? Doppler, ¿no? La ecografía Doppler. Lo que está intentando hacer el médico en estas evaluaciones es evaluar función placentaria. Función placentaria. O función uterina, que es cómo la sangre y la presión de la mamá pasa hacia la placenta. Entonces, la importancia de este tema es el siguiente, que la placenta cumple una función endocrina. Interviene en la nutrición, en el metabolismo, hace de pulmón, de riñón, de intestino, es todo para el bebé. Para comprender esta fisiología es necesario conocer cómo se formó la placenta, o sea, cómo se dio la implantación. Para que se dé la implantación, no basta con que el embrión o el cigoto sea bueno, apto, sano, hábil, sino que su contraparte, que es el endometrio, esté adecuadamente preparado y receptivo. Se requiere que los dos son buenos. El embrión es bueno, el útero es bueno, pero tiene que tener la cita en el momento adecuado. Eso es la ventana de implantación. El proceso, los exámenes. El proceso por el cual el endometrio se prepara para recibir al embrión se llama descitualización. Y este inicia no cuando la paciente tiene su atraso a los 28 días, no, inicia desde la fase amplia. Por si acaso hay una fecundación y un embarazo. Si no hay la fecundación, simplemente sigue su curso, ¿no? La descitualización como tal involucra participación de la mucosa, de células del estroma, de leucocitos, de glándulas, de matriz, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver más adelante, y como lo van a profundizar en la siguiente teoría del doctor Arce, que les va a hablar sobre inmunología del embarazo. Entonces, visto más o menos histológicamente, la placenta es así, ¿no? Tiene una vena, de dos arterias, el cordón umbilical, y esto de acá es la parte materna. Aquí está el miometrio, las arterias espirales, y vemos cómo esta placenta va invadiendo, y vamos a ver el proceso de cómo se invade y qué tan importante es ese fenómeno de invasión hacia los capilares maternos. Y cuando vean qué tan importante, cómo se da o cómo no se da, ahí van a entender cómo se da una patología como la preeclampsia, por ejemplo. En un examen también, la arteria uterina da las arterias arcuatas, la arteria arcuata da la arteria radial, las arterias radiales dan las arterias basales, y las basales dan las arterias espirales. Entonces, ¿qué cosa es la deshidratación? ¿Qué tan necesaria es? Bueno, la deshidratación es una condición, es un requisito, ¿no? Como dice ahí, es una precondición para el establecimiento exitoso de la gestación. ¿Qué involucra deshidratizar? Modificar las células del estroma, las glándulas, los vasos, la población de células inmunes, etc. Esto está en relación con la teoría de la mujer. Acuérdense que el embrión que lleva a la mujer en su organismo no es 100% de ella, tiene 50% de un ser extraño. Y lo que debería pasar es que sea destruido por el sistema inmune, ¿no? Como cuando entra una bacteria, un virus. Pero eso no pasa, es la excepción a la norma. Entonces, es la teoría de la tolerancia inmunológica, ¿no? Lo van a ver en otra clase. Hay algunas variantes en este sistema inmune distintos en este ecosistema del embarazo. Por ejemplo, yo solo menciono algunas. ¿Qué diferencia hay? Que hay la disminución del linfocitos TH1 y hay un incremento de los
estas natural killers de la decidua materna son distintas a la natural killer que les ha enseñado en patología que circula por sangre periférica. No tienen la misma actividad citolítica, están en contacto cercano con las células del trofoblast, los vasos, las glándulas, secretan citoquinas importantes en la angiogénesis, parecen ser importantes en la desmineralización, y cuando se han hecho estudios a nivel citoquímico molecular, ¿qué se ha visto? Que su disminución resulta en el inicio de la menstruación. O sea, al contrario, o sea, no favorecería un embarazo, ¿no? Y su incremento se asocia con falla reproductiva. Muy bien, nos vamos viendo poquito a poquito cómo vamos a llegar a tener nuestra placenta, ¿no? La estructura decidual. La decidua se clasifica en tres partes según de qué pueblo veamos, ¿no? La parte del embrión del tracocisto, que entra en contacto directo con la decidua, con el endometrio, por decir, va a formar la decidua basal. La decidua basal directamente debajo de la implantación del blastocisto, que se va a modificar por la invasión del trofoblast. La decidua capsular, como dice ahí, ¿no? Que vendría a ser acá, esta es la que está al otro lado. Separa el blastocisto del resto de la cavidad uterina, ¿no? Y se va a contactar con la membrana conocida como cuello de este, como hace más adelante. La decidua parietal va a recubrir el resto del útero, ¿no? El útero que no esté en contacto. A las 14 o 16 semanas, el saco se va a expandir y va a tapar toda la cavidad uterina. Llena toda la cavidad. La posición resultante de la decidua capsular con la parietal va a formar la decidua vera. Y así se queda toda la cavidad ocupada. Recién entre 14 y 16 semanas. Y más o menos lo que hemos estado hablando. Luego, otro elemento a tener en cuenta, los vasos sanguíneos. El sistema espiral arterial que irriga la decidua basal, que realmente provenía, ¿no?, desde la arteria uterina, y en última instancia el espacio intervelloso es alterado de manera ordinaria. A esas arterias espirales le pasa de todo. Estas arterias son invadidas por trofoblastos, pierden su pared muscular, son reemplazadas, ¿no? Solo permanece una estructura sin células endoteliales de músculo liso. La decidua basal contribuye a la formación de la placa basal de la placenta. Estas arterias espirales sufren un cambio radical. ¿Quién las hace cambiar? El trofoblasto. Y hay trofoblasto extravascular, intravascular, que también lo vamos a ver. ¿Qué es la capa de Nittabusch? En algunas literaturas van a encontrar que dentro de la generación o la formación de la placenta se forma la capa de Nittabusch. ¿Qué es la capa de Nittabusch? Es una zona de generación fibrinoide en la que los trofoblastos se encuentran con la decidua basal. ¿Por qué es importante, no? ¿Por qué? Porque cuando el trofoblasto invada la decidua, tiene que invadirla de una manera ordenada, una manera programada de cómo va a terminar esa unión más adelante. Si en esa zona no se genera de manera adecuada esa aposición, como dice acá, si la decidua es defectuosa, como en el atletismo placentario, no encontramos una capa de pregunta de examen. La ausencia de la capa de Nittabusch, la cual traduce una desvisualización defectuosa, condiciona la generación del atletismo placentario. Entonces, ¿de qué depende que el embarazo no se aborte? ¿De qué depende que el embarazo llegue a las 40 semanas de manera saludable? De tres factores principalmente. Como dice acá, el éxito de la gestación es el resultado de una serie de procesos. Mamá, placenta, embrión, que más adelante va a ser feto. El desarrollo placentario temporal debe tener un microambiente adecuado, molecular, bioquímico, que es susceptible obviamente a factores ambientales, maternos, fetales, inmunológicos, genéticos, epigenéticos. Por eso es que en la historia clínica ustedes evalúan antecedentes genéticos, si la paciente ha tenido preeclampsia anteriormente, si ha tenido un vómito fetal, si ha tenido inmunización, si la paciente es obesa, si la paciente
revisan la historia de la paciente, comprender el desarrollo placentario temprano nos va a ayudar a entender patologías como la preeclampsia, ¿no? Donde hay una mala o inadecuada invasión de las arterias espirales. Nos va a ayudar a entender el RCU, donde la irrigación es pésima o es mala, por la cual no hay un desarrollo o el embrión del feto no desarrolla el potencial genético que les han dado a sus padres. La pérdida gestacional temprana, los abortos, etc. Muy bien, entonces, el crecimiento de un feto depende de su potencial, ¿no? Obviamente, si la mamá es chiquitita y el papá es chiquitito, seguramente va a ser un bebé chiquito, ¿no? Pero ese potencial necesita de condiciones para desarrollarse. El crecimiento fetal normal se puede definir como resultado de la expresión de su potencial genético, sin que éste se vea o muy excesivamente limitado o muy excesivamente favorecido, tanto por factores internos, como por ejemplo una mala implantación, como por factores externos, por ejemplo una diabetes. Y no se puede hablar de crecimiento fetal sin hablar de función placentaria. Entonces entendemos que evaluar bien la placenta de manera adecuada, desarrollar tecnología que nos permite evaluar bien la placenta, mandar a estudiar la placenta si amerita después del nacimiento del bebé, etc., es importante, sobre todo en ciertos antecedentes. Un crecimiento fetal adecuado solo será posible si desde la circulación materna se le transfiere al feto en cantidad suficiente gases, nutrientes, agua, electrolitos, ya que el feto es totalmente dependiente de su madre en cuanto a nutrición, respiración y excreción. Entonces tenemos que saber cómo pasa el agua, cómo pasan las grasas, cómo pasa la glucosa por la placenta. Pero el trofoblasto no solamente es una célula que invade y se prende y se ancla, no. El trofoblasto produce sustancias neuroendocrinas. Entonces vamos a ver en un cuadro al final cómo la placenta genera tantas hormonas muy similares a las hormonas que tiene la mujer no gestante. Por ejemplo, la mujer tiene hormonas tiroideas, la placenta genera una hormona muy similar a la tiroides, por darles un ejemplo, ¿no? Por eso cuando lean hiperemia gravídica, van a leer ustedes que cuando la hiperemia gravídica es muy excesiva, muy severa, en muchos lugares hay un descarte de hipertiroidismo, ¿no? Muy bien, entonces vamos avanzando un poquito cómo llegamos a esto de la placenta. Hay una maduración final del ovocito, que sea, ¿no? Que la mujer en la primera parte del ciclo va creciendo, los óvulos van madurando. Luego hay una fertilización por parte del espermatozoide, el ovocito se transforma en cigoto, se van diferenciando las células y se forma el blastrocisto, ¿no? Más o menos al quinto día post fecundación, blastrocisto, y se generan las células trofoblásticas que más adelante darán origen a la placenta y a las membranas. El día 5 posterior a la fecundación, el trofoblasto está formado por una capa externa de células aplanadas, el trofoectodermo, que más adelante dará origen a la placenta. Las células del trofoectodermo del borde embrionario se adhieren directamente al endometrio, que se prepara para la invasión de la encima. La formación de la placenta humana comienza con el trofoectodermo que rodea el blastrocisto. Pregunta Isandra. Y vamos a sacar 20 porque todo lo que estoy diciendo lo acaba de venir. Entonces, la implantación lleva 3 procesos y cada proceso tiene sus actores, ¿no? 7 días después de la fecundación, el blastrocisto se implanta en la pared uterina. Primero hay un fenómeno de aposición, ¿no? Luego hay un fenómeno de adhesión y finalmente hay un fenómeno de invasión.
donde ya tenemos para este día sincitio trofoblasto, citotrofoblasto en la decidua, el tercio medio del endometrio y la vasculatura interna. Entonces, eso no es solamente un fenómeno mecánico, no es algo que talada de sangre, no, más allá de eso. El trofoblasto que cubre el gasocisto expresa, por darle un ejemplo, el selectivo, que mide la lesión. Pero del otro lado, el endometrio expresa trofilito, que reconoce y actúa de forma sincronizada con el selectivo. Este es solo un ejemplo. Este es solo un ejemplo de todo lo que pasa a nivel de la adhesión, implantación del gasocisto. Y hay más ejercicios, más ejemplos, ¿no? Se estima que solo el 30% de las fecundaciones llegarán a término, y de los embarazos que se perdieron, el 75% fue porque el problema estuvo aquí. Y como les decía, ¿no? Para que se dé el fenómeno de implantación tiene que haber un embrión saludable. Entonces, por eso se ve que la mayoría de embriones que tienen problemas no implantan. Por ejemplo, yo que hago fertilidad y cuando doy consejería a los pacientes, el paciente pues dice, ¿no? ¿Y qué tal prende un bebito con una tetraploidía, una triploidía, una trisomía bravas? Y después, ¿qué miedo? ¿Qué va a crecer en mi vientre? O si después tengo que abortar, ¿no? Y lo que le decimos a los pacientes es que lo más probable es que no va a implantar. Es parte de la selección natural, es un embrión débil. Y obviamente si implanta, lo más probable es que en algún momento se va a abortar. Porque si no, nuestra sociedad sería pues como Star Wars, ¿no? ¿Han visto Star Wars? Cuando entran en una cantina, ¿qué aparece? Un montón de mosquitos, ¿no? Así seríamos, ¿no? Ya, eso no pasa. Porque el aborto suele ser un mecanismo de selección que dice, no, tú no pasas, tú no pasas, tú no pasas. Y la mayoría ni siquiera tú no implantas, tú no implantas, tú no implantas. Muy bien. Entonces, después de la implantación, el trofoblasto se va a dividir. No hay un solo tipo de trofoblasto. El trofoblasto que invade la arteria no es el mismo trofoblasto que está fuera de la arteria. Entonces dice, el trofoblasto velloso da origen a las velocidades coriónicas, transporta el oxígeno y el nutriente entre el feto y la madre. Las velocidades. El trofoblasto extravelloso se divide en dos. En el endovascular, que es el que les estoy diciendo, aquí dice, ¿no? Trofoblasto extravelloso, no está en la velocidad. Por ejemplo, este de acá invade la arteria espiral. Y el intersticial invade la decidua. Puede penetrar el endometrio y va a rodear a las arterias. Cada uno tiene su propia función. ¿Y quién va a favorecer esta diferenciación? ¿Quién va a favorecer esa penetración ordenada, sincronizada? Las células del citotrofoblasto van a producir HCG, ¿no? Y la gonadotropina coriónica humana, que puede haber la hiperglicosilada y la que no es hiperglicosilada, promueve la formación de las células del sincitio trofoblasto. Pregunta de examen también. Estas hormonas controlan el establecimiento de la placentación a través de que contribuyen a formar las vellosidades placentarias. Por otro lado tenemos el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto secreta enzimas proteolíticas que hacen que se abra camino el gasocisto dentro del endometrio. Generan espacios lacunares que después se va a llenar de sangre y va a favorecer el primer intercambio de nutrientes entre mamá y bebé. Y va a secretar lactógeno placentario y también más HCG para que mantenga la decidua y la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. ¿No? Acuérdense, ¿no? El embarazo para que se sostenga necesita del cuerpo lúteo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo va a secretar progesterona. ¿Quién alimenta, quién sostiene al cuerpo lúteo? La HCG principalmente y también la lactógeno placentario, ¿no?
Y ese lactógeno placentario tiene más funciones, porque también está relacionada a la diabetes gestacional, por ejemplo. Respecto, volvamos a la animación trofolástica, ¿no? Día 10 post-fecundación, el blastocisto está ya totalmente dentro del endometrio. Día 13 se formó el periodo lacunar. ¿Por qué? Porque el sitio trofoblasto, a través de sus enzimas proteolíticas, se abrió camino en la decidua y generó pues estas lagunas que se van a llenar de sangre y va a formar así espacios intermedios. El trofoblasto extravelloso, que ya les dije que se diferenciaba en dos, el endovascular, ¿no? Y el que está fuera del vaso, el intersticial. El trofoblasto extravelloso invade el tejido materno de dos formas: invadiendo los vasos, formando columnas de células trofoblásticos que alteran toda la estructura de la arteria espiral, y la invasión alrededor del vaso, que es la invasión intersticial. Esta alteración de la invasión del trofoblasto extravelloso es la que está asociada con aborto, preeclampsia y retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, la figura inicial que les mostré empezando la clase se veía cómo entraba en contacto el blastocisto con la decidua desitualizada. Mientras acá ya estamos en otra etapa, ¿no? Ya la decidua está invadida y los vasos sanguíneos también están tomados. Lo que les mencionaba es esto. Como dice ahí, el endometrio desitualizado facilita la invasión del trofoblasto. Si el endometrio no está bien desitualizado, el trofoblasto no lo va a poder penetrar de manera adecuada. Entonces no va a haber implantación, o va a haber un aborto, o va a haber un embarazo que se va a complicar. El trofoblasto extravelloso produce importantes cambios en los vasos sanguíneos alrededor de las 9 y 10 semanas. Acá hay una secuencia. El trofoblasto extravelloso y el trofoblasto van a producir factores de crecimiento antiogénico, contribuyen al desarrollo vascular placentario y la remodelación de las arterias espirales. Ese es el punto clave. La remodelación de las arterias espirales. Cambian totalmente. ¿Y para qué cambian? ¿Alguien sabe por qué cambian? ¿Por qué cambian las arterias espirales? ¿Para qué? ¿Cómo? Disminuir la resistencia vascular y que el flujo que pase. Así es, para lograr un buen flujo vascular que va a llevar los nutrientes al embrión. Si no hay esos cambios, la sangre pasa con dificultad, el embrión va creciendo, el embrión necesita más porque cada vez más grande, tiene más necesidades, pero cada vez la sangre pasa con más presión, hasta que el bebé ya no puede, comienza a tener restricción de crecimiento y la mamá comienza a tener preeclampsia. Para terminar esta primera parte vamos a hablar de las vellosidades. El trofoblasto del blastocisto que se implantó junto con el mesodermo embrionario va a formar el colio. Las vellosidades coriónicas en contacto con la decidua basal forman el colio frondoso. Con el crecimiento de las vellosidades en contacto con la decidua capsular, que era la que está al otro lado de donde se implantó, dejan de crecer, degeneran y por eso que no tienen estos vellitos. Y esto se le llama colio breve. Las vellosidades asociadas con la decidua basal proliferan formando el colio frondoso o la placenta definitiva al final del periodo embrionario. Por eso que en la placenta tiene el colchón placentario y las membranas. Obviamente el colchón placentario es el que se puso la decidua y creció, y las membranas es solo lo que ocupó o ocluyó la cavidad. Hay vellosidad primaria, vellosidad secundaria y vellosidad terciaria. ¿Está escuchando, no? La vellosidad primaria obviamente se da al inicio, día 12 al 15 de la postconcepción,
y solamente se manifiesta como una protrusión digitiforme de solo trofoblasto que empieza a invadir la decidua proteína. La vellosidad secundaria ya está más estructurada, día 16 al 21 de la postconcepción, columnas formadas por trofoblastos, citotrofoblastos y citotrofoblastos del modo extraembrionario. Empiezan a invadir los vasos maternos y forman espacios intervellosos, a través de los cuales va a iniciarse la absorción de sustancias por el embrión. Y tenemos pues las vellosidades terciarias, que son las maduras. Post 21 de la concepción se generan islotes vasculares. Día 28 ya podemos decir que existe una circulación feto-placentaria. La primera estructura morfológica para el efectivo intercambio materno-fetal es la vellosidad terciaria. Existe también un concepto de barrera placentaria, ¿no? ¿Qué significa? Que no hay una mezcla de sangre directa entre la mamá y el feto. La vellosidad coriótica aparece con su constitución definitiva hacia la tercera semana, post-fecundación, y constituye la unidad estructural y funcional de la placenta humana. Este espacio entre esas vellosidades se divide y es lo que va a dar los cotiledones. ¿Qué son los cotiledones? Esas bolitas de la placenta, ¿no? Que tienen como bolita, son los cotiledones, divididas por espacios intermedios. Muy bien. Entonces, una vez establecida la implantación diferencial del trofoblasto, invadido los vasos por trofoblasto endovascular, ya podemos hablar de una circulación. Ya tenemos vellosidad terciaria. Entonces, la circulación feto-placentaria es de tipo hemoforial. La sangre materna baña una capa celular del tejido fetal que transporta los nutrientes y excreta los desechos de sangre del feto. ¿Cómo es la circulación feto-materna? De tipo hemoforial. Este sistema cuenta con dos capas, una capa basal, adherida endometrio, que es la placa trofoblástica, y una superficial hacia la cavidad del leucocito, placa coriótica. Bueno, esa es la definición de algunas estructuras, ¿no? Lo que importa ver es esto, ¿no? Lo que menciona la doctora. La base de todo este proceso es esto: una adecuada invasión del trofoblasto de las arterias espirales nos garantiza un sistema de baja resistencia y alto flujo. Ese es lo que buscamos. A eso decimos que había una invasión exitosa. Este aumento del flujo sanguíneo a baja resistencia es una condición para incrementar la perfusión necesaria de los nutrientes y el oxígeno a un feto que está desarrollando su potencial para el cual fue generado. Una palabra más sobre la invasión de la arteria espiral, porque digamos de todo el proceso de la invasión, este es el punto álgido. La modificación extensa de la vasculatura materna por la célula del trofoblasto. Eso se refiere a invasión de la arteria espiral. No es que solamente la invade, sino la modifica. Las modificaciones se dan por dos tipos de trofoblasto: el extravelloso, el endovascular, que es el que penetra la luz, y el intersticial que rodea la arteria. Los dos son tipos de trofoblasto extravelloso. No es el tipo de trofoblasto que está formando la vellosidad. El trofoblasto intravascular primero entra a la luz de la arteria espiral, perfora, destruye el endotelio, invade y modifica la pared vascular y la reemplaza por un tejido muscularizo diferente. El desarrollo de estos vasos uteroplacentarios tiene dos fases. En los algunos libros antiguos le llamaban las oleadas, ¿no? Ustedes revisan preclasia y leen la primera oleada, la segunda oleada, se refiere a eso. La primera oleada se da antes de las 12 semanas, las arterias espirales son invadidas y modificadas, y la segunda oleada, entre las 12 y 16 semanas, supone varias invasiones de los vasos a nivel intraventricular. Pregunta de examen: ¿cuándo se da la invasión de las arterias espirales o las oleadas? Pues una respuesta vascular materna inadecuada que no permite una adecuada presentación hará que menos arterias espirales sean transformadas en estos vasos de baja resistencia. Entonces hay menos interfase fetoplacentaria, aumenta la resistencia vascular
y no hay un buen intercambio de nutrientes entre mamá y bebé. Repetimos todo. Ya lo explicamos más, ¿no? La sangre fetal de tipo venoso desoxigenada fluye a la placenta a través de 2 arterias umbilicales. Eso también sabe, ¿no? A diferencia del resto del organismo, en la placenta hay por cada vena hay 2 arterias, ¿no? Y acá, como dice acá, la sangre venosa sin oxígeno, sucia, por decir, viaja por la arteria. Mientras que la sangre con oxígeno, sangre limpia, viaja por la vena, ¿no? A diferencia del resto del cuerpo. La sangre materna ingresará a través de la placa basal y será impulsada en dirección a la placa coroidal. Y más o menos eso es un resumen de lo que hemos mencionado y todas las funciones que podemos encontrar en la placenta, ¿no? Vemos que tiene una función endocrina, que lo vamos a ver al final. Transferencia placentaria de nutrientes, vamos a desarrollar esto también, porque es parte de lo que quiere decir, ¿no? Cómo sea la transferencia de nutrientes o sustancias. Un poco vamos a hablar también de cómo pasa la glucosa, el colesterol, etc. Entonces empezamos con la segunda parte, sobre el cambio de sustancias o transferencia placentaria. Dice acá, ¿no? El paso del oxígeno, de nutrientes, de mamá hacia el feto y el paso de CO2, del producto resultante, del feto a la madre, está regulado por factores anatómicos. ¿Cómo anatómicos? Claro, porque no es igual una placenta chiquita que una placenta grande. Fisiológicos y bioquímicos, porque vamos a tener que acordarnos de nuestras teorías de biofísica, ¿no? De difusión simple, difusión facilitada, ¿no? ¿Se acuerdan de esos términos, no? ¿No? Pero bueno. ¿De qué depende que haya una transferencia placentaria? Por ejemplo, de la superficie, de la barrera, de la placenta, ¿no? Características de la barrera, ¿no? Si es más gruesa, si es más ancha, si es más grande. Obviamente, a mayor superficie, mayor intercambio de sustancias. ¿De qué más dependerá? De la presión, la diferencia de presión hidrostática a cada lado, ¿no? Por ejemplo, de una difusión simple dependerá también de la concentración a cada lado, ¿no? Pasa de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración sin gasto de energía. La presión osmótica, el flujo sanguíneo, la concentración de la sustancia, etc. Entonces, el metabolismo de la placenta, la edad gestacional, las contracciones, la presión de la madre, el hacer ejercicio, puede influir en el intercambio. ¿Verdad? Por eso vemos que una placenta que ya llega a las 40 semanas, o pasó las 41 semanas, o llegó al embarazo post-término, que es cuando llega a las 41 semanas, es una placenta más vieja, más calcificada. Entonces, obviamente, en esa placenta no hay un adecuado intercambio. Pero lo peor es que no hay un adecuado intercambio, pero que al frente tiene un bebito más gordo, que come más. Entonces, por eso es que existe el riesgo de insuficiencia útero-placentaria. Y se puede morir el bebé, ¿no? Por eso es que terminamos el embarazo. El crecimiento fetal y desarrollo fetal depende obviamente de lo que la recibe, de lo que llega. Hay transporte de aminoácidos, de carbohidratos, de líquidos, porque el embrión es como nosotros, ¿no? Necesita azúcar, necesita grasa, necesita proteína, necesita inmunoglobulina, necesita agua, necesita electrolitos. ¿Cómo le llega? Por la placenta. El transporte de la placenta utiliza mecanismos ya conocidos por la biofísica. Difusión simple, facilitada, transporte activo, endocitosis. En la membrana placentaria existen factores específicos que influyen en el transporte, la superficie de intercambio. Mientras la placenta es más grande, hay mayor paso de nutrientes. ¿Cuándo hay mayor paso de nutrientes? Cuando el bebé es más grande. Y bebé más grande, su placenta también más grande, ¿no? La placenta crece, el bebé crece. Y la superficie. Pero para cada sustancia hay una constante de el agua no pasa igual que la glucosa, ¿no? ¿De qué más depende? El tamaño de la molécula, obviamente, ¿no? Si la molécula
pasa menos. Si la molécula es más pequeña, pasa más rápido. La ionización. Las moléculas sin carga eléctrica pasan a la placenta con mayor facilidad que las de tamaño similar pero ionizadas. Por ejemplo, el sodio atraviesa más lento que el agua o el etcétera. Unión a proteínas. ¿No? Los solutos pequeños no ligados a proteínas son más chiquitos y pasan más fácil. Desaminación, perfusión planetaria, etc. Entonces empezamos. Difusión simple. Pregunta examen. ¿No? ¿Qué sustancias pasan la barrera planetaria por difusión simple? El agua, los electrolitos y los gases. Todo por ley de la física. ¿No? Es intercambio saliente para la ley de física. Ah, bueno, quieren leer la fórmula y ya ves. Y acuérdense que este paso es sin gasto de energía. Después de la cifra que sigue, bueno, vamos a ver un poquito de eso. La captación de oxígeno en el feto es mayor que en el de un adulto, de un no feto. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas a tener en cuenta. La concentración de hemoglobina en los hematíes fetales es mayor. Un feto tiene más hemoglobina que nosotros, entonces capta más energía, ¿no? La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, esa hemoglobina no nace. La sangre materna transfiere oxígeno a la sangre fetal. Al mismo tiempo, el feto suelta su CO2 y otro metabolismo. Hay una disminución pasajera del pH en la sangre materna que a su vez produce liberación más fácil del oxígeno de la hemoglobina para captar más bien el CO2. Eso se llama efecto Roux. La captación de oxígeno por parte de la hemoglobina fetal conlleva liberación simultánea del CO2. Toma, te doy. Efecto andante. La cantidad de agua que en condiciones normales pasa de la mamá al bebé varía, pues depende de qué bebé es, ¿no? Un bebé pequeño no toma igual de agua que un bebé grande, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, acá hay un cálculo que encontré, ¿no? En la semana 14 de gestación 5 litros por hora. Pero llega a 3 litros y medio por hora en la semana 33. Y luego al final ya va descendiendo un poco, ¿no? Porque ya se va regulando, ya se va pareciendo más al mundo. Luego de la difusión simple, sigue la difusión facilitada. ¿Dónde examen? ¿Qué sustancias pasan por difusión facilitada? ¿Dónde está? La glucosa, ¿no? La glucosa. Tampoco utiliza energía. Por este mecanismo pasa la glucosa de la madre al feto y los lactatos del feto a la madre. La glucosa es la fuente primaria de energía para el feto. El feto tiene una alta demanda de glucosa, claro, porque es un ser que crece rapidito, ¿no? ¿Quién crece como el feto? En 9 meses de lo que era microscópico a 3 kilos, ¿no? Por cierto, a ver, que no se lo veo. ¿Cuál es la célula del organismo humano que tiene la mayor tasa de replicación, de mitosis? Es el trofoblasto, acuérdense. Nadie se replica, multiplica tanto como el trofoblasto. Por eso, si ustedes han leído, visto en su visita, en su práctica, no deben haber visto, han rotado por tecnología y con su televisión, han visto el caso del embarazo ectópico, ¿no? Se han visto, ¿no? Ustedes han hecho ginecología. Entonces, el embarazo ectópico, cuando no se opera, se utiliza el tratamiento médico, ¿no? ¿Y qué le damos? Metotrexato, ¿no? ¿Qué es metotrexato? Un fármaco, ya, un fármaco. ¿Qué más? Ya me voy a ir. Claro. Es un inhibidor de una enzima, ¿no? La metil tetrahidrofolato reductasa, ¿no? Que interviene en la
cuando le dan metotrexato a los pacientes, en los efectos secundarios es que se le cae el cabello, le sale las sencillas, etc. Claro, cuando tú le das metotrexato a la paciente y le dan todo el cuerpo, entonces deja de multiplicarse todo el cuerpo. Entonces se le da a la dosis, a la justa le das suficiente para que caiga el que más se divide. El que más se divide es el trofoblasta, ¿no? Entonces le das un poquito, el que más sufre es el trofoblasta. Generalmente con el esquema de una dosis, los otros células no sufren. Hay esquemas de varias dosis de metotrexato, ahí sí hay efectos secundarios. Muy bien. Existe el transporte activo también. Primero, ¿cuál es el transporte activo? Es con gasto de energía. En un examen, ¿quiénes pasan con transporte activo? Los aminoácidos. Se realiza en contra de una gradiente, necesita consumo de energía. Tenemos también la pinocitosis, ¿no? ¿Quiénes pasan por pinocitosis? La inmunoglobulina G pasa de la madre hacia el feto. Muy bien. Este es el resumen de todo lo que hemos hablado. Y vamos a terminar con la parte endocrina. La placenta es un órgano endocrino. Recién pensaban que solo producía beta-HCG y eso, mal. Un montón. Todas las hormonas, y no son todas obviamente, yo las he puesto acá porque son un símil de las hormonas que normalmente el adulto produce. La placenta es un órgano endocrino, por excelencia. No es solo una barrera mecánica, también es una barrera mecánica, pero también es un órgano endocrino. Forma diferentes hormonas que guardan similitud con las hormonas del hipófisis, del hipotálamo, etc. Por ejemplo acá, ¿no? ¿Qué hormonas produce la placenta que se parecen a las hormonas hipofisiales? Por ejemplo acá están. Tirotropina coriónica humana, que tiene un efecto parecido a la hormona tiroidea, ¿no? Somatomatrofina coriónica humana, ¿no? Mira, es hormona de crecimiento coriónica humana. ¿Ya? Por darles un ejemplo, miren acá. Tasa de producción de esteroides en mujeres embarazadas, próximas al término y no embarazadas. Miren la progesterona. Cuando no está embarazada puede llegar hasta 40, creo que picogramos acá, 24 horas. Mientras que la embarazada es tremendamente aumentada. ¿Ves? Los estrógenos no aumentan, pero no tanto como la progesterona. Y aquí está un resumen de las hormonas que produce y su efecto. ¿No? Y su efecto. Por ejemplo, aquí está lo que mencionamos, que el andrógeno placentario, que se parece a la prolactina y a la hormona de crecimiento, ayuda a la adaptación materna para los requerimientos de energía fetal. Pero tal vez la estrella es la gonadotropina coriónica, ¿no? Por eso es que la 12 cada vez está, ¿no? La gonadotropina coriónica mantiene la función del cuerpo lúteo, y si no hay cuerpo lúteo, no hay embarazo. Regula la secreción de testosterona testicular, estimula la teoría materna, etc. Hay más ejemplos de cómo va aumentando la producción de nuevas hormonas placentarias hacia el término del embarazo. No vamos a hablar de todas, pero hay que hablar siquiera de una, ¿no? La gonadotropina coriónica humana. La función biológica más conocida del HCG es el rescate y el mantenimiento de la función del cuerpo lúteo para que haya producción continua de progesterona. Otro rol es estimular el ciclo de la testosterona testicular, ¿no? Entonces ahí tiene que ver un poco también con la diferenciación sexual masculina. Grandes concentraciones de HCG, grandes concentraciones de hormona tiroidea. En algunas mujeres con enfermedad trofoblástica gestacional se evidencia clínica de hipertiroidismo, la mola. Ya no se dice mola, ¿no? Ahora se dice elegantemente, ¿cómo se dice? Enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Y ya no se dice mola maligna, ¿no? ¿Cómo se dice? Neoplasia trofoblástica gestacional. Produce relaxina, que hace que los vasos sanguíneos tengan más dilatación, mayor flujo. Y también tiene que ver
en la regulación de las células natural killer. ¿Qué significa esta ley? Desiguales. De las natural killer desiguales. Entonces, la beta-HCG la utilizamos nosotros para el diagnóstico de gestación, ¿no? ¿No les viene Andrés? Entonces, tiene que ser su beta-HCG. ¿Quién es Andrés? Que necesita cambios, ¿no? Para el diagnóstico de embarazo ectópico, ¿no? ¿Cómo nos ayuda la beta-HCG en el diagnóstico de embarazo ectópico? Porque obviamente está positivo. ¿En qué nos ayuda? ¿Por qué ayuda en el embarazo ectópico? ¿Para saber la gestante? Obviamente. ¿Qué concepto de la beta-HCG utilizamos para que nos ayude en el embarazo ectópico? ¿Cómo? Ya pudiera ser, ya para ver la progresión, generalmente los embarazos saludables aumentan mínimo 56 a 100% en las 48 horas. Y generalmente los embarazos ectópicos no aumentan a esa relativa. Porque un embarazo ectópico puede llegar a nacer, ¿no? Sí, ¿no? Ahí ya lo he explicado muy bien. Excelente, doctora, ¿ves? Eso se llama zona discriminatoria. Nos sirve porque usamos el concepto de la zona discriminatoria de la beta-HCG, que como dice la doctora, es el valor por encima del cual se tiene que ver un saco intrauterino. También nos sirve para qué? Para el diagnóstico y control de la evolución de la enfermedad geográfica gestacional. ¿Cómo hacía? ¿Quién sabe? ¿Cómo hacía? Este punto dice, nos sirve para el diagnóstico y control de la evolución de la enfermedad geográfica gestacional. ¿Entienden? ¿Cómo hacía, doctor? Ya. ¿Y se aumenta mucho? Ya, generalmente las CTG tienen valores altos y cuando es demasiado alto nos preocupamos más, ¿no? Ya. ¿Para qué más? ¿Qué te ¿Para qué? Para ver que negativice y podamos decir que está totalmente curada, porque puede haber recurrencia o más que recurrencia, ¿cómo digamos? Persistencia de trofoblasta, ¿no? Comienza a bajar, y ya no baja, hace una meseta, ¿no? Entonces tú ves que por allá han quedado haciendo trofoblasta, ¿no? Y va a lugar. Y cribar, como son cualquier fetales, dentro del triple screening, ahora hay un screening bioquímico para síndrome de Down, etc., se utiliza el dosaje de estas hormonas, ¿no? En el promedio no está muy difundido porque está caro, no todos los laboratorios lo hacen. Progesterona, que es la hormona, ¿no?, por excelencia del embarazo, ¿no? Amenaza de parto prematuro, progesterona. Amenaza de aborto, progesterona, ¿no? Ayuda a preparar el endometrio, claro, porque acuérdense, la deshidrolización, ¿cuándo empieza? Chino. Día 2. Yo no dije chino, si no te he dicho chino. Pero todavía es chino. Desde la fase lútea, ¿no? Con el cuerpo lúteo, que produce progesterona. Desde ahí empieza la progesterona actual, porque ayuda a preparar el endometrio. Luego ayuda a que haya esa tolerancia inmunológica. Es sustrato para la síntesis en la suprarrenal fetal de corticoides y de glucocorticoides. Aumenta el flujo sanguíneo porque es una hormona que relaja, ¿no? Mucha progesterona por acá, ¿no? Produce acción antidiurética, mantiene el embarazo, promueve la relajación quisícea del útero. Por eso cuando el útero está irritable, progesterona, le calma las contracciones. Dicho de paso, no es muy potente ese efecto, pero promueve el desarrollo de los alveolos y lóbulos mamarios, ¿no? El desarrollo de la mama, ¿no?
¿Cuándo termina totalmente el desarrollo mamario en la mujer? No es una pregunta fácil, ¿no? Obviamente. No es capciosa tampoco, ¿no? Las mamas de una mujer terminan de desarrollar totalmente cuando da de lactar. ¿Ya? Por eso es que el no haber dado de lactar, y el no haber dado de lactar es un factor de riesgo. Obviamente. El no dar de lactar es un factor de riesgo para cáncer de mama, porque son mamas que todavía no están totalmente maduras. Muy bien. Estrógenos y progesteronas producidas por la placenta, regula el flujo sanguíneo de la placenta. La placenta no puede sintetizar colesterol y toma este recurso de las lipoproteínas que manda la madre. La progesterona interviene directamente en el mantenimiento del embarazo, obviamente, eficiencia uterina, cloruro, etc. La placenta es esteroidogénica. El colesterol materno llega a la placenta, es convertido a pregnenolona y la mayor parte es convertida a progesterona. Resumen, la placenta es el principal órgano endocrino del embarazo. La placenta sintetiza y segrega las mismas hormonas que una mujer no gestante y además otras casi exclusivas del embarazo, como la HCG, exclusiva del embarazo. La placenta sintetiza y segrega hormonas proteicas similares a la del hipotálamo y de la hipófisis. La placenta es una glándula endocrina con esteroidogénesis incompleta debido a su déficit enzimáticos, por lo que utiliza metabolitos de la madre. Las hormonas placentarias se unen a los receptores hormonales maternos y su actividad biológica es similar a las otras hormonas, ¿no? Por eso, por ejemplo, el efecto después en la hiperemesis gravídica o cuando hay hipertiroidismo, favorecido por las hormonas similares a las tiroides, ¿no? La que produce la placenta. Las hormonas placentarias no son invitadas hacia la circulación materna, pero no hacia la circulación fetal. Y de ahí es que van pasando. Carbohidratos. Algunas diferencias para que sepan. En la placenta, la insulina no interviene en el transporte, no es como el adulto. ¿Cómo pasa entonces? Para el paso de glucosa se han distinguido 6 transportadores, 6 GLUT, ¿no? El principal es el GLUT 1. La concentración de glucosa en el feto es menor que la de la madre, entonces hay una gradiente. El 75% de la glucosa tomada por la placenta pasa al feto. Los lípidos, fuente importante de energía, constituyentes esenciales de membranas celulares. Los ácidos grasos cruzan la microbiota de la membrana por difusión cíclica. Los aminoácidos utilizan gasto de energía, transporte activo, la segunda vez que les menciono. Por ejemplo, dice, no se conoce el transportador de aminoácidos soy dependiente. La deficiencia de este transportador no pasa aminoácidos, no se forman estructuras, no desarrolla RCI. De acuerdo a la dinámica celular, el feto tiene 3 fases en su crecimiento. Fase de hiperplasia, la primera de 6 semanas. Fase de hiperplasia y hipertrofia, hacia la mitad del embarazo. Y la fase de hipertrofia después de las 32 semanas. Son algunos datos adicionales. Bueno, toda esta clase tiene un fin. Que tratemos de, cuando ahora ustedes vean en su práctica un retardo de crecimiento infantil, vean una pregnancia, vean pérdida recurrente de la gestación, etc., se acuerdan un poquito de esta parte. Entonces, la traducción a la clínica es esto, ¿no? Dice, en un retardo de crecimiento intrauterino hay una reducción global del volumen placentario, claro, tiene una raíz chiquitita, un volumen reducido del espacio intervelloso, pobre crecimiento de las velocidades periféricas, afectando a los capilares, sistema mitrofoblástico. En los casos de la preeclampsia, la superficie es normal, pero entonces, ¿qué está alterada? La invasión vascular. No es que todas las preeclampsias tienen superficie chiquitita. En la preeclampsia, el desarrollo placentario es más grande a las 12 semanas, normal a las 16 semanas, pero ya a veces al final se comienza a normalizar.
hallazgos sugieren que la preeclampsia y el RCIO tienen su problema en el primer trimestre. Y por eso es que cuando queremos evitar la preeclampsia, ¿qué damos? Aspirina. Pero para que funcione la aspirina, realmente, para que funcione la aspirina, hay que darla antes de las 16 semanas. ¿Ya? A todas le damos aspirina. ¿A quién le damos aspirina? A las que tienen alto riesgo, ¿no? Entonces, dentro del alto riesgo, ¿cómo le encontramos los factores de alto riesgo? Primero la historia clínica, ¿no? Y luego de las arterias uterinas. Entonces, yo cuando era reciente, hace un par de años nomás, el doble de las arterias uterinas las medíamos en ecografía morfológica. ¿Cuándo hacemos la ecografía morfológica? ¿Cuánto fue? 20, 22 semanas, ¿no? Entonces, ahí hacíamos las doble de las arterias uterinas. Entonces decíamos, pucha, está aumentado, hay que tomar aspirina. Pero no bajábamos mucho la preeclampsia. Ahora, ¿cuándo hacemos el doble de las arterias uterinas? En la ecografía genética. ¿Por qué esa la hacemos? En 13 y 14. Por eso 6 semanas. Ya, ahora la hacemos en 13 y 14 semanas. Y si ahí, con toda la historia clínica que hemos hecho, más el dato de las arterias uterinas, concluimos que hay un alto riesgo de desarrollar preeclampsia, le decimos a la señora que tome aspirina, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se toma la aspirina? Así, no, la dosis. ¿Cómo se toma? 100 miligramos, cada 12 horas, cada 8 horas. 100 tenemos cada 24 horas. 100 miligramos cada 12 horas. ¿Qué más? Doctor, usted que levantó la mano. Sí levantaste, te digo. ¿Cómo será? Martín. A ver, el amigo que está googleando. ¿Qué dice Julio? ¿Cómo se da? ¿Ah? No la buscaba. ¿Y qué hago para celular? Estamos en clase. Doctora, 100 miligramos. Viola, ¿qué más? Cada 24 horas. Sí. Ahí está, chico. De 100 a 150 cada 24 horas antes de dormir. ¿Cómo? De 100 a 150 miligramos cada 24 horas antes de dormir. Ya. El estudio original que hicieron los británicos, ¿no? Nicolás en Londres, es de 150. Por eso van a ver que algunos médicos, cuando vean que alguien lo está haciendo, dicen, no, pero no es la dosis, tiene que dar como dice el estudio original, es 150. En Estados Unidos no hay de 150, hay de 100. Y algunas literaturas americanas dicen 100, ¿no? Yo soy partícipe de dar 150, de la manera de yo también medio. Y sí, como dice aquí, el amigo se da en la noche, ¿no? Así está el estudio original, ¿no? Les digo porque esa dosis de aspirina, ¿qué se usa también? ¿Saben? En medicina, ¿qué se usa? La de 500 para dolor de cabeza, ¿no? Y ahí esa dosis baja, ¿qué se usa? Hiperretrogía, ¿no? Para proteger el infarto, ¿no? Entonces, motivo de eso, hay algunas marcas como ASA81, que tiene 81 miligramos de aspirina. Y algunos ginecólogos me dicen, no, la de 500 no lo voy a dar, porque es mucho, ¿no? Hay que darle abajo. Puedes tomar aspirina 100, o si no, hace 81 lo puedes encontrar. Esa dosis es muy poco, ¿no? Entonces hay que recomendar aspirina 100 o ácidos trisalicílicos, ¿no? Solo para un dato para que sepan, cardioaspirina tiene 100 miligramos de aspirina. Aspirina 100 tiene 100 miligramos de aspirina. Pero como es un tema de marketing, ¿qué creen? ¿Qué creen? La cardioaspirina cuesta 5 veces más. Es lo mismo. Si alguno dice que esta paciente no se va a acordar, como cardioaspirina, señor, que cuesta 100, te va a hacer
¿Qué es la implantación embrionaria? Es cuando el embrión se adhiere al útero. El embrión tiene que ser capaz de penetrar el útero. Y a partir de ese momento, cuando las velocidades se van formando, cuando se invada la vesícula, cuando se invadan los vasos, se empezará a formar la futura placenta. Pregunta examen. ¿Cuándo comienza la formación de la placenta? La placenta se forma en el momento en que ocurre la implantación embrionaria. Por lo tanto, la formación de la placenta suele tener lugar desde la primera semana del embarazo y continúa evolucionando hasta el tercer o cuarto mes de gestación. Conclusiones. Las consecuencias fisiopatológicas del desarrollo placentario temprano, ¿de qué depende? De que hay un complejo proceso de formación del cerebro que tiene que diferenciarse. No hay un solo trofoblasta, no hemos visto, ¿no? Una adecuada desidualización, una implantación y invasión trofoblástica. Y acá faltaría, o tal vez se entiende, un embrión fuerte y adecuado. Cuando nosotros hacemos fertilidad, el biólogo, que es nuestro brazo derecho, izquierdo también a veces, evalúa el embrión. Y es importante, porque un embrioncito que tiene poca capa celular, no está muy expandido, está muy chincado, como se dice, lo más probable es que no va a lograr implantar. Entonces depende del embrión. Se necesita de una adecuada sucesión de eventos celulares para una adecuada remodelación de los vasos espirales y lograr un establecimiento adecuado para tener una circulación útero-plácica. Muy bien, chicos. El doctorado se me viene. Ya debe llegar, ¿no? El grado queda. ¿Y cuándo va a ser el doctorado? ¿El grado va a ser? ¿Que se podría notar? Oye, por la